Hola, soy Glafira Rocha y quiero recordarte que ya estamos en el 13º día del reto de Escribe tu vida. Estos 13 días hemos estado fomentando el hábito de la escritura y sobre todo el hábito de poder expresar por medio de la palabra aquello que traes internamente, aquello que quieres comunicar a los demás y que muchas veces no lo puedes hacer de una forma oral. Sin embargo, de la forma escrita parecería más sencillo algunas veces. Ahora en este día lo que te quiero compartir, primero que nada, es que si tú crees que no has hecho todo el reto, si crees que de alguna manera no te has comprometido lo suficiente o empezaste con muchas energías y después abandonaste el proceso en el camino, ¿qué te quiero decir al respecto de esto? Es normal. No te preocupes, no te culpes, no sientas que fracasaste, nada de eso. Al contrario, el solo hecho de que hayas intentado seguir este reto es ya suficiente. Pero tenemos la ventaja de que puedes seguir haciendo el reto cuando tú te sientas mucho más preparado, cuando tengas más tiempo o simplemente cuando estés más relajado y tengas deseos de escribir tu vida. Esta serie de videos va a seguir en este canal de YouTube y tú la puedes seguir con mucha facilidad. Vas a registrarte igual en el canal, vas a registrarte en la página por si todavía no te llegan o si todavía no te has registrado y no te han llegado los materiales o guías de trabajo, te van a llegar, simplemente tienes que solicitarlas cuando te registres y al correo de escribe tu vida con glafirarrocha@gmail.com en donde digas ya me suscribí y solicito los materiales con los que se ha estado trabajando. Así que como ves, este reto simplemente fue una manera de incentivarte a que tú sacaras a través de la escritura aquello que puedes comunicarle al mundo, aquello que puedes comunicarnos a los que estamos siguiendo este reto. El día de hoy me parece muy pertinente que trabajemos algo que ya tiene que ver con un proceso mucho más de detalle del trabajo creativo. Más allá de tener una estructura, que es lo que ya hemos trabajado, de tener una historia, ahora te voy a pedir que te concentres en lo que es el lenguaje con el que estás trabajando, sobre todo en la parte de los diálogos. Hay una frase que a mí me gusta mucho que dice, somos lo que hablamos. O nos diría Heidegger, el lenguaje es la casa del ser y el ser habita en la poesía. Esto sería bastante extenso de explicarlo, pero ¿qué es lo que nos quiere decir Heidegger con esto? Lo que nos quiere decir es que somos lo que hablamos. Él nos dice o nos habla sobre un diálogo auténtico y un diálogo inauténtico, que el auténtico, por supuesto, está mucho más cercano al proceso poético o al proceso de la poesía, y el inauténtico es el de las habladurías, el del chisme en el que nos perdemos todos los días, en ese tipo de lenguaje que no nos lleva a nada, en el lenguaje en el que estamos perdidos y ni siquiera nos damos cuenta. Como te digo, no abundaré mucho en esto, pero sí quería comentarlo al respecto del tipo de lenguaje que tú estás utilizando en tu narración o en tu historia. Recuerda que, por ejemplo, dentro del teatro hay diálogos, más bien es el diálogo el que sustenta la historia. Por medio del diálogo, nosotros en el teatro podemos conocer al personaje porque estamos viendo y estamos escuchando cómo habla. Esto es muy importante porque también te ayuda a hacer una introspección y reflexionar cómo es que tú estás hablando, cómo llevas el lenguaje a la vida. Si tu vocabulario consiste de pocas palabras, entonces no tienes de alguna manera una gran amplitud o riqueza en el lenguaje. ¿Esto está bien o está mal? No, es una condición. Utilizamos alrededor de 200 palabras para comunicarnos cotidianamente, incluso hasta la persona que maneja más la literatura no maneja mucho más palabras dentro del proceso de la vida cotidiana, porque no necesitamos más. Sin embargo, yo te invito a que a ti que te está interesando escribir, enriquecer esta parte del vocabulario.
¿Cómo se va a enriquecer? Por supuesto, a través de la lectura, por supuesto, a través del uso de diccionarios y sobre todo utilizando estas palabras y llevándolas a tu vida cotidiana. Si todos los días te aprendes una palabra nueva y la utilizas durante todo ese día, entonces tu vocabulario se va a ir enriqueciendo y en el momento de escribir vas a utilizar un lenguaje mucho más extenso y tu literatura va a ser mucho más profunda. No olvidemos que la literatura es el arte de la palabra. Y por eso se entran muchos debates en qué es o no es literatura, lo cual no vamos a considerar en este momento, pero que sí me parecía pertinente comunicarte, porque no todo lo que lees es considerado literatura. ¿Por qué? Porque para hacer literatura necesitamos del arte de la palabra. Sin embargo, en estas sesiones lo que estamos buscando, más allá del arte de la palabra, es una expresión creativa por medio del lenguaje. Y creativamente tú lo puedes hacer utilizando el lenguaje que ya utilizas dentro de tu ámbito cotidiano. Así que no te preocupes, simplemente esto es invitarte a que seguramente te ha pasado en algún momento que estás escribiendo y que quieres decir algo, pero no tienes la palabra exacta. No es que no exista la palabra, puede ser también que no exista, pero por lo regular es que existe la palabra, simplemente que no la utilizas. Entonces, vámonos al diccionario, buscamos qué se acerca más a lo que queremos decir y utilizamos esa palabra. Tampoco se trata de que tu escrito esté plagado de palabras que nadie va a entender. No, al contrario, son palabras que te ayuden a expresar mejor lo que quieres decir. ¿Por qué? Porque en el momento del diálogo, te decía yo que, por ejemplo, en el caso del teatro, cuando nosotros a través del diálogo conocemos al personaje, necesitamos una riqueza del lenguaje del autor para que él lo pueda sembrar dentro del personaje. Entonces, en la manera en la que tú estás escribiendo, también habla de lo que tú eres y de la manera en la que tú puedes expresarte ante el mundo. Por eso es importante enriquecer el vocabulario. Esto lo puedes llevar poco a poquito, con calma, porque lo que yo te voy a recomendar para esta sesión es simplemente concentrarte en cómo está hablando tu personaje, cuál es el diálogo que está llevando. En el caso del teatro es muy palpable porque es a través del diálogo, como te decía, cómo conocemos la historia. Sin embargo, piensa en el diálogo que se lleva en el cine. El diálogo en el cine es mucho más escueto o de preferencia debería ser mucho menos dedicado el drama en el diálogo. ¿Por qué? Porque el cine es imagen. Entonces las imágenes son mucho más importantes que el diálogo. Y también el diálogo va más bien a enriquecer la imagen y no viceversa. Sin embargo, podemos ver películas como las de Woody Allen que están completamente enriquecidas por palabras, pero ahí la historia se sustenta más en el diálogo que en las imágenes. Pero por lo regular lo que el cine te pide es justo la imagen más que la palabra. Entonces, si tú estás escribiendo guión de cine, yo te sugiero que tu diálogo esté simplemente soportando a la imagen. Si el actor está o el personaje está representando una escena en la que se siente mal, entonces no tiene que decir qué mal me siento. ¿Por qué? Porque no está reforzando a la imagen. El diálogo en el cine es para reforzar la imagen, no al revés. En cambio, si tú estás viendo a un personaje que esté, no sé, completamente enfermo, ¿por qué? Porque lo estás observando. Tal vez si él dice, qué bien me siento, entonces ahí hay una intención en la historia, que es un personaje que aunque se sienta de la fregada, está engañando a quienes lo ven porque para él es importante decir que se siente bien. Ahí me estás dando otra intención en el diálogo. Ahora en la narrativa, ¿qué es lo que ocurre con el diálogo? El diálogo funciona para diferentes circunstancias. En cualquiera de los rubros que he mencionado, tanto en el teatro como en el cine o como en este caso en la narrativa, el diálogo busca primeramente comunicar, al igual que en la vida cotidiana. Buscamos a través del lenguaje comunicar algo al otro. Hay diferentes tipos de diálogos o de discurso que tienen que ver, por ejemplo, con el diálogo apelativo. ¿Qué es lo que busca el diálogo apelativo? Busca que de alguna manera el otro responda
a las cosas que estamos solicitando. Entonces tu personaje va a pedir algo y está apelando a que el otro responda. Si busca, por ejemplo, una pelea, entonces está apelando a que el otro le responda. ¿Cómo habla tu personaje? Y sobre todo, ¿cómo vinculas la manera en la que tú hablas y cómo se relaciona con el personaje? Los personajes no deberían hablar igual que tú. ¿Por qué? Porque es una parte de ti la que está hablando a través del personaje, no eres tú por completo. Si tú lees todas estas cuartillas que has escrito y tus personajes hablan igual, algo está ocurriendo. Porque aunque tú representes de alguna manera tu historia a través del personaje, los diferentes personajes están hablando de diferentes partes de ti. Tú no hablas igual cuando estás enojado, tú no hablas igual cuando estás contento, tú no hablas igual ante tu jefe, tú no hablas igual ante tus padres, tú no hablas igual cuando estás con tus hijos. ¿Por qué? Porque seguimos roles. Y a través de esos roles es que también nuestro lenguaje se va cambiando, aunque, como yo te decía, las palabras que utilices sean las mismas, la intencionalidad va a cambiar dependiendo del personaje que está hablando. Tus personajes no pueden hablar igual porque nadie de nosotros hablamos igual. Aunque utilicemos las mismas palabras, los énfasis cambian. El narrador entonces, y también el que está escribiendo cine o el que está escribiendo teatro, debe entonces saber distinguir qué tipo de diálogo es el que está utilizando. Si es uno apelativo, como ya te dije, o puede ser, por ejemplo, un diálogo poético. Un diálogo poético también es válido porque nos habla del personaje. ¿Qué tal si el personaje exteriormente puede hablar como cualquier persona, si es, por ejemplo, un personaje muy joven, como cualquier joven, pero cuando hace una introspección, lo que hace el personaje es hablar poéticamente? Como te decía en un principio, el lenguaje más auténtico es el de la poesía, como nos dice Heidegger. ¿Por qué? Porque es el lenguaje que va mucho más allá de las palabras, mucho más allá de lo que se quiere expresar. Por eso algunas veces cuando escuchamos poesía decimos, no le entiendo, pero sí lo siento. Sí puedo, me hace llorar, pero no entiendo lo que quiere decir, porque va más allá de las palabras. No apela a un lenguaje a través de la razón, sino a veces va más allá y busca un lenguaje a través de la emoción o más allá incluso de la emoción, un lenguaje que vaya mucho más allá de las palabras. Si tu lenguaje, si tu personaje habla de una manera poética, es porque tiene otra búsqueda. Si tu personaje está buscando de alguna manera una introspección, tal vez el lenguaje poético pueda funcionar, que no te dé miedo utilizarlo. Es una invitación a lo que te estoy haciendo. Otro tipo de diálogo que también se puede encontrar dentro de los procesos de la literatura es el diálogo expresivo. El diálogo expresivo lo que busca es mostrar las emociones. Con esto no quiere decir que te aprendas qué tipo de diálogo estás utilizando, simplemente te estoy dando una base para que si tú necesitas algún tipo de diálogo puedas de alguna manera ubicar el diálogo que es más importante para ti. Ahora, estos diálogos pueden ser directos o indirectos. Como te digo, esto no se trata de una clase para que te la aprendas, pero sí para que tengas una idea de cómo también te comunicas tú con los demás, cómo son tus diálogos. Si, por ejemplo, estamos hablando de un diálogo directo, tú dices directamente lo que quieres al otro o, dependiendo de la circunstancia, a los otros. De manera directa, es decir, que te apropias de tu lenguaje y lo dices sin necesidad de tanto lenguaje rebuscado. El lenguaje indirecto, que muchas veces también lo utilizamos, es cuando yo no me estoy apropiando del lenguaje y utilizo las palabras sé o el uno. Es decir, que me hago masa a través del lenguaje, porque yo puedo decir, se dice que por lo común la mujer y el hombre caminan de forma diferente. O sea, ok, estoy diciendo una tontería, ¿no? Pero lo que quiero que verifiques con esto es cómo se usa un lenguaje indirecto a través del se. Se dice. O sea, ¿quién lo dice? Cualquiera lo puede decir, pero yo no. Se dice. O cuando alguien está hablando, uno cree que esto es complicado, pero ¿quién es uno?
Uno somos todos y al mismo tiempo yo me estoy separando de ese lenguaje, entonces ya no es un lenguaje directo. Fíjate cómo hablas. Si tú todo el tiempo estás hablando en uno y en C, quiere decir que no te estás apropiando de tu discurso, que se lo estás dando a los demás o que simplemente te llevas a través de lo que los demás dicen. Entonces el lenguaje no es tuyo. Cuando tú quieras apropiarte de un lenguaje, entonces utilízalo directamente. Yo creo que pasa esto y esto y esto. Porque si estás diciendo se cree, entonces no te estás haciendo responsable de lo que estás diciendo. Y por supuesto, tu personaje puede hablar también de esta manera. Un diálogo indirecto también se dice eh, el, cuando el autor dice los diálogos en lugar de que los diga su personaje. Pero creo que eso también es motivo como para una sesión mucho más extensa y yo solo te quiero dar una idea para que revises cómo hablas, revises cómo te comuniques y sobre todo que verifiques cómo está hablando tu personaje. ¿Se parece el lenguaje de todos tus personajes? ¿Qué es lo que identificas de cada uno de ellos que te pertenece? Espero que esta parte te vaya a funcionar más bien para tu proceso de escritura. Ya solo nos quedan 2 días. Sin embargo, puedes empezar otra vez, puedes iniciar el reto si lo deseas o simplemente terminarlo y volverlo a empezar. No olvides que tienes que escribir tu vida y vivir tu historia.